Hola mis queridos amigos, les mando el más cordial de los saludos. Bueno, la idea es empezar con este espacio, este canal, este medio llamado Conciencia Política. Pues la idea es que tiene esas dos acepciones. Conciencia, primero, es cómo poder generar un poco de reflexiones para poder analizar algo de lo que sucede en la política global y que de alguna manera afecta, bueno, de alguna manera, no, de muchas maneras afecta la política local. Y la otra es conciencia, es poder meterle rigurosidad académica al tema. O sea, cuando vayamos a hablar de diferentes situaciones y temas que queramos presentar en nuestro programa Conciencia Política, pues la idea es hacerlo desde los autores, hacerlo desde quienes han pensado antes las situaciones y no simplemente desde la opinión personal de las personas que vayan a participar, porque la idea no es que sea un monólogo de Pedro Castillo frente a posiciones y visiones de lo que se quiere o lo que se piensa desde la política. Entonces, en ese sentido, pues la idea es poder invitar a personas del orden local, regional, nacional y ojalá con la ayuda de Dios, también desde lo internacional, autores muy importantes, pensadores e influencers en este momento, argentinos, peruanos, españoles, con los que queremos tener contacto para poder llevar a ustedes sus apreciaciones de lo que les digo, la política global que va afectando lo local. Entonces, qué bueno poder tener temas, por ejemplo, como ¿qué es primero? ¿La política o el político? Que es una reflexión que nos puede llevar muchos de los intereses particulares. Poder hablar, por ejemplo, de los intereses y de la identidad política de los gobiernos locales. ¿Realmente si hay identidad política con los gobiernos que les dieron sus avales? Poder pensar, por ejemplo, también, ¿realmente son independientes los gobernantes independientes o que se han presentado así ante las personas para generar esa simpatía? También poder pensar otros temas como el futuro o cómo se está desarrollando, hacia dónde van los partidos tradicionales que hoy pues parecen tener tan poca relevancia en la política nacional. Entonces la idea es como poder mirar todos esos aspectos con diferentes personas que nos pueden enriquecer en el debate. Me gustaría tener, por ejemplo, concejales del municipio de Bello, hablar con un Rafa Cárdenas, hablar con un Gustavo Gómez, poder hablar con un Daniel Quintero, poder hablar también con Felipe Restrepo, bueno, con cualquiera de los concejales que en su momento pudiéramos hablar con ellos, politólogos, ex candidatos a corporaciones aquí, hablar con un Charlie Cadavid, hablar con un Clen David, hablar con una persona que me parece muy interesante, con quien pudiéramos tener una tertulia, poder mirar su posición de esto, lo que es el feminismo, una persona como Cindy Borrero, articulada, una persona que mueve pensamiento aquí en el municipio de Bello. Entonces, poder generar tertulia, poder generar conversaciones, poder generar reflexiones para que sean ustedes, en últimas, las personas que siguen estos medios de comunicación virtuales, pues quienes definan cuál es la visión con la que se adhieren frente a esas situaciones de la política local que ha sido influenciada y que es influenciada por la política global. Situaciones que de pronto en nuestro país todavía no vemos, pero que en otros países ya sucede y que obviamente a Colombia, como muchas cosas, llegan después. Entonces esa es la idea, eso es lo que queremos hacer con este medio, esta posibilidad alternativa que es Conciencia Política. Espero que se suscriban, espero que me sigan, espero que le den a la campanita también para que les lleguen las notificaciones de lo que queremos hacer con este espacio de conciencia política y de alguna manera responsable podamos pensar realmente qué es lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Les mando el más caluroso de los abrazos.